en radio. Minutos, muy buenas tardes, estamos en Tumpa en Radio, estamos trabajando para vos con mucho gusto, hoy viernes, temas que tienen que ver con la sociología, la política, ciertas disquisiciones que rozan la filosofía también, tratando de que te lleves algunos datos que pueden ser muy importantes. La sociedad cruceña necesita ya de este tipo de reflexiones exclusivas que tienen que ver obviamente con el modo de vida en que está viviendo. La sociedad ya, aquí nomás tenemos 2 millones y hay gente que viene del exterior, porque me lo han manifestado, gente que viene de afuera, que les gusta escuchar el programa, las reflexiones, está exigiendo ya el hecho de tener una feria de libros bastante amplia y grande, una feria del 24 de septiembre con inversores que requieren tecnología y al mismo tiempo también está pidiendo este tipo de reflexiones y por lo tanto estamos dándole cabida a este tipo de actividades. Enrique Fernández, buenas tardes, gracias por estar acá, muy amable. Buenas tardes, Oscar, Andrés, Jorge Roberto y todas las personas que gentilmente nos están escuchando en este viernes reflexivo. Reflexivo. Andrés Canseco, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Un gusto estar acá, la verdad. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en este viernes de julio. Jorge Márquez, paseño. Oscar, y a toda tu audiencia, un gusto volver a estar acá en Tumpa Radio. Enrique, el mal en la política. ¿El mal o el bien o su antagónico? Imposible hablar del mal si no está el antagónico. Es ineludible, pero el tema es el mal en la política. Se lo plantea así, por lo menos en esta introducción, conforme a lo expresado por Alfonso Reyes, un gran autor de Latinoamérica. La naturaleza del hombre no puede sino ser considerada inexplicable. Pasa que los hombres tienen varias contradicciones, pueden ser racionales, pero también emotivos, incluso apasionados. Es igualmente posible que las personas realicen acciones positivas, aunque también resulta factible que perpetren grandes monstruosidades. En definitiva, los hombres pueden ser buenos y malos, pero más allá de las discusiones acerca de lo que es un hombre, esas categorías pueden ser útiles al momento de reflexionar sobre nuestra realidad y concretamente resulta provechoso emplear esos conceptos cuando toca analizar lo referente al ejercicio del poder. Por eso es que se plantea como algo útil desde nuestra óptica la política y el mal o el mal en la política. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando se produce tal asociación? Uno puede decantarse por seguir 2 caminos. El primero es negar que haya la posibilidad de relacionar el mal o el bien con la política. Esto es lo que básicamente ha sido marcado por el autor de la gran obra El Príncipe, Nicolás Maquiavelo. Él sostuvo que no tenía que ver nada la moral, el mal y el bien con la política. Y es un camino que ha sido transitado por varias personas. Esa es una posición entonces, negar que se pueda hablar del mal en la política. Todos los juicios morales en consecuencia tendrían que ser proscritos de esa dimensión de nuestra realidad. La otra opción es admitir que sí resulta posible hablar del mal y del bien, por supuesto, en la política. Ahora, en este último caso, si nuestra respuesta es positiva, debemos considerar que se puede entender que habrá la idea del mal, pero que variará de acuerdo con el tiempo y el lugar donde estemos viviendo. Esa es una posición, indicar que sí existe el mal, pero tendrá sus particularidades y dependerá del momento en el que estemos viviendo, así como del lugar en donde desarrollemos nuestras actividades. La otra opción es sostener que hay una sola idea del mal, así como del bien, que tiene vigencia en cualquier parte del mundo y en toda época. Un apunte final para cerrar la introducción y también a fin de formular algunos cuestionamientos. Si nosotros planteamos que hay la idea del mal y que es necesaria en cuanto a su consideración para fines de reflexiones políticas, tendríamos que preguntarnos ¿quién determina la idea del mal?
¿Cómo establecemos que una acción es buena o mala? Sea esta un programa de gobierno, una medida de orden autoritario o de otra índole. Esa pregunta es importante. ¿Quién la determina o qué determina que algo es malo, en este caso, en relación con el ejercicio, la conservación y la conquista del poder? Y a lo largo de la historia se ha intentado encontrar un fundamento al respecto. Por ejemplo, y es algo que estamos viviendo actualmente, se puede sostener que es posible hablar de males en política a partir de la religiosidad, y es lo que pasa con el Estado Islámico. El Estado Islámico perpetra varios actos terroristas, lo hace en nombre del bien y en contra del mal, pero ¿quién determina lo que es malo en ese caso? Dios. Es también posible hablar de que la fuente del bien y por lo tanto lo que nos permite establecer el mal está en la naturaleza. Hace algunas semanas se hizo una marcha en Santa Cruz en favor de la familia natural. Se entiende que lo que va en contra de la naturaleza es malo y por lo tanto eso se debe reflejar en política. Finalmente, se puede también sostener que la fuente del bien y en consecuencia el criterio que nos permite saber lo que está mal nos lo darían las leyes. El problema aquí es que esas leyes pueden responder a intereses exclusivamente gubernamentales y no solo eso, sino también partidarios. Las categorías de bien y mal, por supuesto, son importantes cuando tenemos que ver qué es lo que sucede en la sociedad, cómo se organiza el poder y cómo pueden ser violentadas algunas actuaciones de los individuos. Para entender este tema del mal en la política, primero hay que analizar esto, ¿no? O sea, lo primero que hay que abandonar es la idea de que todo se puede relativizar y que no existe un bien y el mal. O sea, como bien lo dice Enrique, puede existir numerosas y diversas y variadas percepciones acerca de quién impone lo que está bien, o quién decide, quién impone, quién marca lo que está bien o lo que está mal en política, pero desde ahí ya se marca una categoría que, bien lo dice Enrique, puede ser trazada por aspectos religiosos, por aspectos legales, o desde un punto de vista más ciudadano, quizás desde aspectos éticos, aspectos relacionados a la moral, a los valores que cada ciudadano tiene. Así, por ejemplo, una persona que valora la libertad económica juzgará que está mal, o que parte del mal en la política el que se restrinja la propiedad privada, ¿no? Que la economía de mercado, que la libertad económica se restrinja, lo verá mal. Esto desde otro punto de vista de una persona que tiene otros valores políticos, otros valores ciudadanos, puede ser también visto, porque le puede hablar de la redistribución de la riqueza y demás. Pero más allá de esto, este hecho nos conduce a la idea de que ¿cuál es la importancia de establecer estos criterios? Por más diferentes que pudieran ser las percepciones de una persona o de un grupo de otro. Que esto nos va a llevar hacia un análisis y hacia una crítica de lo que hace el poder. Esta es la importancia de entender el mal en política. Puede existir la posibilidad y la realidad de que mi vecino obre mal, de que mi pariente obre mal, o hasta que yo obre mal con el prójimo. Eso tiene sus consecuencias de distinta índole, pero cuando se trata de política tiene otra connotación. Hay temas públicos que, además de jugar con los recursos ciudadanos, con los recursos de todos, también tienen que ver con el destino y la conducción de este mismo. No es lo mismo que obre mal mi vecino, que puede dañar a un sector mínimo, que obre mal un político que tiene poder, que puede llevar a la catástrofe, o que puede llevar inclusive hasta la muerte y masacre en su locura. Ahí ya se entiende el concepto del mal en política como algo más grande. Independientemente de lo que pueda manifestarse desde un utilitarismo extremo, decir que no, todo tiene que ser concebido, la idea del mal tiene que entenderse, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me dices, era un mal menor para un bien mayor, que es algo que se suele decir en política, ¿no? Y es un argumento con el que se ha tratado de justificar inclusive hasta numerosos encarcelamientos, campos de concentración, tanto rusos como alemanes, y hasta manifestaciones sanguinarias en el mundo. Pero eso no va con nuestra ética del mal o del bien. Nosotros entendemos que ese tipo de acciones está mal. Eso es la manifestación del mal en la política. Igual, lo mismo con la mentira. No aplica esto como en las relaciones interpersonales de que una mentira puede salvar. No, se asume que como es una cuestión de la vida pública debe ser transparente. Entonces la mentira es un ejemplo del mal en la política, manifiesto. Bueno, el tema en sí es interesante, hablar del mal en términos que tienen que ver con la ética y la filosofía. Podría atreverme a decir que puede haber que exista una especie de voluntad malévola
si llego a afirmar esto, supongo que Kant y Hegel se estarían revolcando en sus tumbas, pero cuando entramos a la idea de la política y la maldad en política, debemos recordar que el siglo XX ha mostrado un ejemplo de lo que sí puede ser la maldad a partir del Estado y del gobierno y del poder. Un claro ejemplo es el totalitarismo como tal. Bajo la idea de que el hombre es libre, se ha llegado a demostrar que lo puedes moldear bajo perversas expectativas. Obviamente este mal es circunstancial y se llega a interpretar de acuerdo a su tiempo, ¿no? Para los nazis, y como menciona Borges en uno de sus cuentos, creo que es el Deutsches Requiem, el mundo estaba enfermo de judaísmo, y esa era la idea predominante del momento de una cierta ideología. En el mismo cuento Borges menciona que en el fondo gana Alemania porque gana la violencia como tal, y al ganar la violencia, lo que menos importa sería la idea o la moral cristiana, ¿no? Al fin y al cabo, una parte del cuento dice, ¿qué importa que Inglaterra sea el martillo y Alemania sea el yunque? Que el cielo exista aunque nosotros estemos condenados al infierno. Entonces, el mal en política va más allá que la mentira, ¿no? Porque como es circunstancial, lo que importa es hasta qué punto ese mal que has hecho le conviene al individuo que lo ha motivado. Pueden ser las mentiras en una contienda electoral que van de acuerdo a la propaganda y los réditos que se pueda sacar de esta. Es bueno, para relacionar el tema con cuestiones más prácticas, efectuar puntualizaciones acerca de lo que podemos entender por mal, ¿no? Porque hay distintas maneras de concebir esta idea. Sin embargo, lo más claro, en mi criterio, tendría que llevarnos a entender el mal por aquello que causa daño, lo que produce dolor y, si ustedes quieren, hasta sufrimiento. Aquello que es nocivo desde el punto de vista de los individuos debe ser considerado malo, es dañino, impide, al margen de la libertad, incluso el derecho a la vida. Y esto desde el punto de vista de la administración de la cosa pública y de la solución de los problemas comunes tiene gran importancia. Lo destacaba Andrés, también Jorge Roberto. ¿Qué ha sucedido en la primera mitad del siglo XX? ¿Por qué las experiencias totalitarias del nazismo y el estalinismo tendrían que ser consideradas malas? ¿Qué es aquello que nos permite de manera objetiva llegar a esa conclusión? Porque resulta que adoptaron una serie de medidas que fueron dañinas, causaron sufrimiento, terminaron con la vida. No se puede entonces tener un juicio favorable en torno a esos regímenes. Ahora, me gustaría subrayar el hecho de que en política ese mal puede ser perpetrado perfectamente por determinados individuos, pero existen también ideologías y hasta sistemas que en su realización producen esos males, aunque jamás los reconozcan. Vos no te vas a encontrar en ningún momento con una doctrina, teoría o ideología que diga nosotros encarnamos el mal, salvo que sea una secta diabólica, ¿no? Pero nadie planteará abiertamente que busca el mal. Sus ideas son siempre muy loables, nobles, te dicen vamos a llevarte a la felicidad. Sin embargo, se recurre a medios que producen daño, que causan perjuicios, que implican la violación de los derechos humanos, entre otras cosas, y en donde se puede hasta palpar esa maldad. No es una invención ni se trata de una cuestión ficticia. Claro, lo que pasa es que esta idea del mal, como les decía hace un rato, ¿no? Si uno la llega a relativizar por un extremo y decir que era útil, que es lo bueno, que era lo que, como dice, era lo necesario, era lo que había que hacer en ese momento de la historia. Fanáticos del historicismo que usan para justificar cualquier tipo de atrocidades cometidas, puede llevar a descalabros, porque justamente, si yo, como manifestaba Enrique, si yo rompo esa línea de la dignidad, de la vida, de la libertad, ya tengo carta libre o una justificación para tener carta libre para hacer lo que me venga en gana, ocasionar el daño, como dice Enrique, sin ningún límite que pueda frenar. Y ahí está, vuelvo a esa palabra tan fácil, tan difícil de encontrar, límite. Por ejemplo, si tú me dices, por ejemplo, que aterricemos un poco, que un grupo de transportistas está bloqueando carreteras, está obrando mal en la vida pública, está interfiriendo en un derecho fundamental que es el libre tránsito.
pero lo está haciendo porque desea modificar el código tributario. Un motivo que puede ser noble, cualquier cosa que atente contra los ladrones de impuestos es válida, pero tiene que existir un límite, que es que yo tengo que comprender que hay otras personas que tienen derechos, que tienen facultades de movilizarse, por ejemplo. Entonces, ahí también se encuentra la presencia del mal en la política, porque es la vida pública y, como también decía Enrique, no necesariamente viene desde el poder, porque uno puede encontrarse con individuos violentos, abusivos en el poder, pero también aquellos individuos violentos de otro lado, porque hace un par de meses hablábamos aquí sobre el maniqueísmo, y se relaciona justamente a esto del bien y del mal en la política. El hecho de que el mal esté presente no quiere decir que lo que esté en la vereda contraria sea necesariamente el bien. Puede haber muchos matices que pueden, o mejor dicho, que presenta el desarrollo de la política y que tienen consecuencias para los ciudadanos. Uno no va a encontrar en ninguna declaración del Estado Islámico que hablen en favor del mal. Ellos están luchando contra el mal y sus medios se justifican desde esa perspectiva. Es posible, en su criterio, lanzar a homosexuales de edificios muy elevados porque tienen la certeza de que así están liberando al mundo de diversas manifestaciones del mal. Lo hacen en nombre, por lo tanto, de Dios y en consecuencia se convierten en los portadores del estandarte divino y los guerreros de lo bueno. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Si relativizamos el criterio del bien y el mal, estamos renunciando a que de manera objetiva o imparcial podamos reconocer la existencia de hechos que son inequívocamente malos, y esa, por lo menos en mi caso, es una posición que no se debe discutir. Hay hechos que son malos, que no pueden justificarse desde ningún punto de vista. Está el genocidio. ¿Quién podría negar que el genocidio puede ser considerado bueno? Es algo objetivamente malo. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión y de qué nos sirve? Porque hay épocas en las cuales, si bien no vamos a tener la matanza de numerosos individuos, pero sí el mismo argumento puede ser empleado y puede servir para causar daño con el propósito de concretar un plan político. ¿De dónde nace el mal? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la referencia más antigua que tengamos de mal? Bueno, entre referencias antiguas que tenemos del mal, las religiones, la judío-cristiana es uno de los más claros ejemplos donde... ¿El primer malo? El primer malo puede ser la serpiente que empezó a tentar a Eva y después cayó a Adán, que sería un ejemplo de ese despliegue de maldad y de conocimiento al ser humano para entrar una vida en sufrimiento, ¿no? Caín es un ejemplo del mal. Caín es un ejemplo del mal también, ¿no? Es un ejemplo clásico incluso. Sobre el supremo bien y el supremo mal, Cicerón decía que el bien es dedicar la vida a los placeres. Obviamente un exceso de placeres en la vida es el mal de todo hombre por ahí, porque se pierde en un mundo que no tiene que ver nada con la realidad como tal. Entonces las referencias más que todo son teológicas de esa idea occidental que tenemos del mal como tal. Pero de cualquier manera la encontramos básicamente en la forma más antigua, llamado Lucifer, que se arroga, a partir de ahí aparece el concepto básico del mal, es más, y que incluso mueve a la serpiente. Y a partir de ahí, digamos. Claro, se relaciona hasta con la corrupción, ¿no? Porque está pervirtiendo a una criatura que es el hombre, también la mujer, que debían cumplir determinados fines, donde se notaba entonces, también la obediencia, la perversión, la corrupción, el distanciamiento de un camino del mal. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál sería el origen del mal? A nivel universal, no para poderlo después desgranar. ¿Cuál sería ese origen del mal? ¿Qué pasó para que se genere el mal? ¿Eso desde el punto de vista individual o colectivo? No, el mal como concepto. El mal como concepto que abarca lo colectivo, lo individual también. El ser humano necesita de certezas. Entre esas certezas, desde la antigüedad, la moral ha jugado un papel importante para definir esta idea de qué es el bien y qué es el mal, y que después, dentro del mundo occidental, a partir de Grecia, se ha ido vendiendo esta idea de lo que es malo y de lo que es bueno a partir de la toma de decisiones. Ahí entra la ética y demás cosas, Oscar. En realidad, una pregunta central que todo hombre tendría que hacerse, según Kant, es ¿qué debo hacer? Tiene que ver con esas decisiones.
pero puntualmente lo que uno pretendería siempre es hacer lo correcto, porque hay determinaciones que podrían resultar perjudiciales. Ahora, las decisiones buenas o lo bueno se entiende que generará siempre un beneficio y mejorará la vida de quien siga ese camino. Entonces, si yo trato de responder la pregunta ¿qué debo hacer? Lo bueno es hacer aquello que me favorezca, que permita mi realización y que en el caso de quienes son creyentes y concretamente cristianos, pues logre una realización en ese ámbito de la vida cristiana. Lo malo tiene que ver con esas acciones o decisiones que nos perjudican, pero todo se origina en tratar de responder esa pregunta y en un ejercicio de libertad. Si los hombres no fuesen libres, Óscar, sería imposible que los hombres actuaran de manera maligna o benigna, porque los hombres no tendrían alternativas. El mal tiene que ver, por lo tanto, también con esa libertad del hombre. Si nosotros reconocemos que el hombre es por naturaleza libre, pues el hombre puede tomar buenas decisiones, así como malas decisiones. Si no tuviera tales alternativas, no tendría sentido discutir al respecto. La ética es una ciencia de la libertad, así lo planteaba Kant, y la libertad tiene que ver con estas determinaciones y tiene que ver, como decía Jorge Roberto, con la falta de certezas de los individuos y por las diferentes alternativas que se les presentan. En la vida política también tenemos que elegir, no estamos programados genéticamente para tomar una sola determinación. El problema es que podemos elegir mal, podemos causar daño y podemos perjudicarnos a nosotros mismos. Y eso último ya entra en el terreno del... 2 minutos y volvemos enseguida. Tumpa en Radio. Conversando en Tumpa en Radio, son difíciles estas disquisiciones, pues ponen a prueba un poco la paciencia y el entendimiento de la gente del mal en política. Y si mira, alguien puede decir, mira, puedo quedarme 20 años contando los males que hay en todos lados y lo que ha sufrido cada uno, no es necesario teorizar, podría pensar alguien, me imagino, ¿no? Pero volviendo al tema, estamos acá conversando con Andrés Canseco, Jorge Márquez y Enrique Fernández acerca de lo que es el mal en la política, el mal en las relaciones sociales, en todo. Estamos saboreando los horneados únicos de Luz Marina, nos trae acá para que nosotros en el programa podamos saborear esto. Muy bien. Ahora, si uno como que se va remontando y llega a ese mal que aparece Lucifer. Ahora, ¿y por qué Lucifer se transforma en diablo? En la encarnación del mal. Dice uno, ¿por qué razón? ¿Qué razón habría? ¿Qué lo movió? Lo que lo movió fue querer ser el absoluto que es Dios. Entonces se transformó en malo, porque según la tradición, el querer usurpar eso, siendo que no le era connatural y siendo que era un hijo de ese Dios, y querer usurparlo ya lo condenaba nomás a él con el epíteto de mal, de malo. Por lo tanto, esa razón hay, es decir, si estaba bien, quiso avanzar más allá y ser el absoluto. Por lo tanto, se transformó en malo, no le cabía, porque él había sido creado casualmente como ángel por ese absoluto. ¿Cuál es la característica del malo? El que él cree absolutamente que él tiene la razón.
el origen. Entonces hay unos personajillos en el mundo, millones, que dice para Hitler, por ejemplo, pobre Hitler ya se le cae más, dice, bueno, nosotros somos, y él absolutamente creía que él era la raza superior. Hay por otras latitudes, por Sudamérica también hay unas razas superiores últimamente, cercanos de acá nomás absoluto. Y te vas absolutizando. El origen del mal sería: yo tengo la verdad. Por lo tanto, vos debés morir, vos debés obedecerme, vos debés de darme la mejor parte a mí, vos todo, porque yo soy el absoluto. Yo tengo lo absoluto. El mal arranca, yo soy el absoluto. Bueno, la primera idea que uno puede concebir al momento de analizar ese caso específico de Lucifer, ya que lo has traído a la mesa y estaremos invocándolo durante los siguientes minutos. Y buscando un origen, También. el mal, ¿de dónde parte? Sí, en ese caso sí se emplea la calificación de malo al acto de la desobediencia, porque se entiende que así como había sido creado por Dios, tenía que obedecer, someterse a una serie de reglas, y desde luego, si continuaba transitando por ese camino, jamás hubiese pretendido ocupar su lugar. Entonces, son dos puntos. Primero, el hecho de la irreverencia, la insurrección, la insubordinación, que toma en cuenta que en diferentes lugares se considera malo. Desde el punto de vista de la autoridad, ¿qué es lo bueno? La sumisión, el cumplimiento de normas, el hecho de que nadie cuestione las diferentes órdenes y prohibiciones que están siendo lanzadas por el que manda, que en este caso sería Dios. Lo bueno entonces es obedecer, someterse a esas determinaciones. Lo malo es distanciarse de aquellas normas. Un primer hecho, por lo tanto, es la insurrección, y que todavía se mantiene. ¿Por qué Erdogan en Turquía está iniciando un movimiento extraordinario para liquidar a sus disidentes? Porque se considera malo el acto de la insurrección, la insubordinación y peor todavía el golpe de Estado. Eso es malo. Yo soy quien tengo el poder y ustedes deben obedecerme, por un lado. Por otro lado está ya el hecho mismo de querer ocupar ese lugar del que está mandando. Y ahí sí, también quien ejerce el poder lo considerará siempre malo, negativo, porque si yo estoy disfrutando de las prerrogativas no tiene sentido perder esa situación, salvo que yo tenga otro espíritu que ya no sería teológico sino democrático. Pero generalmente se usan estas calificaciones en política desde el punto de vista de quien tiene el poder. Dos cositas, ya que estamos en eso. Primero, para no quedarnos con la limitación de los mitos y las figuras cristianas y esas clases de ficciones, podemos tomar también el ejemplo de Prometeo. Rápidamente, el ejemplo de Prometeo es un personaje griego muy conocido por haber sufrido el castigo de los dioses, ya que él les robó el fuego y se los dio a los hombres. Como mencionábamos previamente, ese individuo estaría obrando mal para la visión de los dioses, estaría traicionando a aquellos seres supremos que les dieron todo y demás, que le dieron todo y demás, por haber robado el fuego y habérselo dado a los hombres. Pero desde la perspectiva de los hombres, ese individuo es bueno, porque habría sido piadoso, se habría compadecido de sus sufrimientos, de sus necesidades, y les hubiese dado el fuego. Entonces ahí tienes la figura doble, ¿no? Como un acto puede ser interpretado, y como la acción puede de la desobediencia o de la rebeldía, como le dice Camus tomando el tema de Prometeo, puede interpretarse como algo malo. Y en la segunda mención quería hablar un poquito acerca de esto del mal en política y el mal en general. Y lo tratamos alguna vez en la revista Per Contar, en uno de los números, sobre el tema del mal. Es muy difícil, fíjate tú, o casi imposible, yo diría que no se da, que un individuo acepte que está haciendo algo malo en tiempo presente. Uno puede entender o puede darse cuenta que ha obrado mal, que ha obrado con vileza o con crueldad, siempre en retrospectiva, cuando se arrepiente. Yo hice mal, no debía haber tomado esa medida, yo no debía haber fusilado ni encarcelado a tantos opositores, puede darse, pero siempre va a hacerse en tiempo pasado. La idea del mal no existe como tiempo presente, salvo que uno sea excesivamente sincero y
tremendamente vil, difícilmente, porque siempre encuentra una justificación. Yo estoy haciendo esto porque los anteriores gobiernos de tal tendencia me hicieron esto, o los militares me hicieron esto, entonces yo estoy equilibrando el mundo, yo estoy llevando la justicia, yo estoy trayendo la paz. Entonces siempre se encuentra una justificación. El mal como tiempo presente en uno mismo no existe. Sí puede existir como una categoría de los demás. No, él sí está obrando mal, está haciendo las cosas de manera despiadada. Pero uno mismo, en un autoexamen, igual en política, no se entiende el mal como algo presente. Si se da, es como un hecho eminente del arrepentimiento o de una revisión del pasado, no del presente. No sé, ¿pensabas participar? Sí, claro que sí. Tal como se ha mencionado, el mal puede ser visto desde diferentes ángulos y perspectivas, ¿no? El ejemplo de Prometeo es interesantísimo y se lo puede llevar a varios ejemplos históricos. Por ejemplo, cuando con el Renacimiento la razón saca a la religión en dos patadas, como cierto gerente acá en Santa Cruz, era una acción para la mayor parte que era totalmente religiosa, algo malísimo. Es ahí donde Lucifer incluso, ya que estamos hablando de él, toma un papel incluso romántico como aquel portador de la luz, y esa luz en sí sería el conocimiento. Como se puede ver el mal de acuerdo a las cosas específicas en cierto tiempo, cuando comienza la revolución industrial, para la mayoría de los aristócratas el que se vayan quedando sin súbditos era algo malísimo. Incluso son los aristócratas quienes pagan a los luditas para que empiecen a deshacer ciertas máquinas de ciertas fábricas, hasta que con el tiempo se dan cuenta que también podían ganar algo ayudando a esta revolución industrial sin la necesidad de perder ese rango de noble, etcétera, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, la idea de la maldad y de lo que está mal y de lo que está bien se va modificando. Entonces, en política es incluso más fácil determinar qué está mal, porque siempre se va contra los intereses, ya sea de un grupo mayoritario o minoritario. El caso de ir contra un grupo mayoritario ha sido el apartheid en Sudáfrica, que básicamente era una cúpula de hombres blancos que dominaba y se hacía con el poder en un país donde la mayoría era gente de otro color, ¿no? Eran negritos como tal, y eso se puede evidenciar en el siglo XX, cuando los nazis encarcelan y empiezan a matar a los judíos. Obviamente estos males a futuro, como en el caso de los nazis, han sido capaces de impulsar al sionismo y darles territorialidad, como por ejemplo la creación del Estado de Israel. Y aquí juegan un papel interesante los antihéroes. Si no hubiera sido por el accionar de los nazis, no estaríamos hablando de un Estado de Israel, por ejemplo. Quien tipifica de mal, volvamos otra vez al concepto original, de que Lucifer sería el malo, digamos, aparentemente, ¿no? Pero ¿quién decide que es el malo? El que tiene la autoridad es Dios, para determinar. Sí. Ahora, ¿qué hace entonces el que tipifica de malo? No se identifica con Lucifer, se identifica con Dios. Yo soy. Vos a mí no podés decir, yo soy el que digo que está mal y que está bien. Es un religioso, el malo, el que se siente dueño de todo. Hay una identificación con la idea de Dios, porque Él tipifica de malo todo. Fíjate vos, como no es que se identifica con el Lucifer, que pudo haber renegado, todo lo que vos querrás, ¿no? Pudo haber tenido una insubordinación, hasta equivocada si vos querés, pero quien tipificó de malo a partir de ese momento fue la idea de Dios. ¿Qué hacen estos los granujas después que vienen? Se identifican con el absoluto Dios y te dicen, vos sos malo y te voy a mandar a matar. Se está identificando con el absoluto llamado Dios. 2 minutos y volvemos enseguida.
estamos en el programa Tumpa en Radio, conversando Oriental 96.1, para la gente que me ha preguntado alguna vez, 96.1. También estamos por Radio Cruceña de Cotoca, la Super Omega Cristal de Warnes, también por la Radio Illambae, salimos al mismo tiempo, así que nos escuchan por Pailón, Norte Integrado. Muy buenas tardes a esa gente que nos sigue y nos escucha. Algunos me comentan que cuando están viniendo del norte, se vienen escuchando a esta hora el programa. Es un honor, que es de más decirle gracias, porque no hay gracia que pueda agradecer esa atención. Bien, entonces quedaba así la cosa. Vos vas a encontrar que quien decide lo malo y lo bueno es aquel que está identificado con lo absoluto. Es decir, yo tengo el poder. Además, ese absoluto tiene que tener poder. Y agárrate, porque si ese que decide y se identifica con la deidad, va a tener el absoluto y te va a decir, no, esto es malo, y yo lo decido, te meto preso. Y si vos no tenés poder, andá a llorar a la iglesia, si es que te dejan salir. Ese es el mal en política y en todo, pero fundamentalmente en política. Lo que se cuestionaba en Grecia particularmente era que los hombres tuviesen una pretensión divina. La soberbia se juzgaba reprochable porque los hombres tenían que conocer sus límites. No podían ocupar ningún lugar en el Olimpo, ya que eso implicaba otras cargas y grandes peligros para sus iguales. Mientras, si dejaban que los dioses tomaran las determinaciones que ellos vean convenientes, no había una pérdida del equilibrio que se pretendía en ese momento. En otros términos, no es lo mismo que haya un solo Dios que establezca lo bueno y lo malo, a que un hombre pretenda ocupar su lugar entre los iguales, entre los mismos hombres, porque se entiende que ese criterio que hace posible determinar lo bueno y lo malo estaría por encima de nosotros. Puede ser la razón, puede ser la naturaleza, puede ser para los creyentes, y en una tradición judeocristiana, hasta el mismo Dios. El problema, reitero, es que un hombre con sus conocidas imperfecciones pretenda tomar ese lugar desde donde se impongan sus determinaciones y hasta se recurra a la fuerza y a la violencia con sus imperfecciones. En el caso de Dios se supone que no hay. Vamos a algo más práctico. Mirá la autonomía en Santa Cruz, tipificada de mala. ¿Por qué? La autonomía será una encarnación del mal, entonces. Totalmente. Y viene la gente del altiplano y dice, está malo, y vayan presos. La autonomía va a ser como nosotros querramos, y te lo dicen así. Entonces aquí no va, aquí no va, aquí no va, aquí no va. ¿Tienen poder los cruceños? No tienen. A callarse la boca. Y la autonomía es lo que hay ahora, así, no por una decisión cruceña de donde nació todo esto, sino porque el que tiene el poder ha tipificado que eso es malo. Ahora, el problema tiene que ver ahí con quienes están ejerciendo ese poder y cuáles son sus intereses. Y quienes además ejercen. Ya sería otra. Pero... No, pero te digo, en este caso, no es solo que alguien imponga que existe la necesidad de calificar de malo un proceso como el de la autonomía, sino también que hay otras personas que lo acepten, que lo consientan, porque incluso frente a esa calificación podría haber hasta un acto de rebelión, de subversión que se intentó, pero después ya se acostumbraron varias personas a que finalmente esa era la calificación que correspondía. Si vamos a Sucre, la capital es nuestra y es absoluto, por más que chillen todo, no, es nuestra, y si no, palo. O sea, silencio. O si no, acá también, si te dicen este es su candidato a la alcaldía y no hay otro candidato, o este es su candidato a la gobernación y no hay otro candidato, los demás son malos, los demás llaman a la desunión. Pero ahí tenés posibilidad de elegir. ¿En dónde todo caso, si no te gusta, por ejemplo, si... La misma lógica te van a decir del otro lado, usted tiene la posibilidad de elegir. No, acá no hay elección, yo me llevo la capital. Bueno, no fue así nomás la historia. Ahora, ¿dónde encontrás? Porque también todo tiene su lado. Me voy a Viña del Mar y entro como me da la gana. Y allá te dicen, es malo lo que has hecho y te castigo con esto. Fíjate vos, cómo de acuerdo al grado de poder vos vas a ejercer tu maldad. Te entraste a Viña del Mar, ¿no? ¿Me entienden, no? Eso no, señores, han venido a hacer, ustedes no están con
Es que querían participar en el Festival de la Canción. Pues no ustedes no están con los cruceños, ¿no? Ustedes no pueden entrar así. Ustedes, acá, esto es Viña del Mar. Entonces, muchachos, ahora, entonces esto de malo y bueno, de acuerdo al poder que vos tengas. Eso es verdad, Oscar, y creo que has tocado un tema que es importante. Hemos dicho que tanto el bien como el mal son esas certezas que necesita el ser humano. A partir de esas certezas se van creando estas dicotomías en política que son muy interesantes. Uno de los pensadores que ha sabido manejar bien la idea ha sido Carlos Montenegro, con la idea de la nación y la antinación. Y dentro del mundo de lo político sabíamos que la gente que representaba a la nación, aparte de ser el MNR, Víctor Paz y compañía, era toda la gente que pensaba en el futuro de su país, de su patria, etcétera, etcétera, etcétera. Y la antinación eran los varones del estaño que están mandando los capitales bolivianos afuera, que no se interesan por su patria, etcétera, etcétera. Patiño era el diablo. Exactamente. Entonces, bajo esa lógica, se ha movido gran parte de la política boliviana, ¿no? Como que los autonomistas han llegado a ser una especie de demonios y que los centralistas eran los tipos buenos, o los capitalistas, o la gente de Sucre era mala porque pedía la capitalía plena, que son cosas que en política, en América Latina y en gran parte del tercer mundo, es fácil pues manejar a las masas, porque es fácil que la gente se identifique con los que son los buenos y con lo que son los malos. Para justificar ahora, un poco lo que estamos diciendo, fíjate vos, el absoluto, cómo se identifican con la deidad por la búsqueda del poder, y te dicen, todo es santo. Este hombre aparece cada 200 años, todo es deidad. Hay una identificación. Sí, es verdad, pero siempre hay fisuras que se van marcando, ¿no? En el caso religioso, por ejemplo, Lutero y sus tesis le ha dado con todo a la Iglesia Católica y les ha dicho, a ver, un ratito, ¿dónde pues yo no veo que se necesite comprar indulgencias para llegar al cielo? Siempre se van rompiendo esas fisuras. Ahora, en el caso particular boliviano, esta dicotomía de buenos y malos siempre se ha sabido manejar, debido a que hay líderes carismáticos que saben pues bien convencer a la gente, y la gente lamentablemente está perdiendo el pensar, el reflexionar, esa difícil tarea que es reflexionar. Seguramente lo han leído o no lo han leído. Roberto Barberí tiene un texto sobre autonomía, sobre la participación popular y las autonomías. Tiene en el texto, refiere un pequeño texto de una conferencia que lo da en el Comité Cívico, donde te habla que la autonomía tiene una carga de universalismo muy, muy interesante. Sin embargo, lo que él planteaba era algo muy diferente a lo que cierta cúpula en su momento estaba pensando que era la autonomía como tal. Ahora, para hablar en Bolivia sobre el mal como tal, hay estos males en política como el maniqueísmo, que se ha mencionado hace un momento, donde H.C. Mansilla lo define como el hacer que al adversario le vaya lo peor que le pueda ir, aunque sea un poquito, y con eso ya en nuestros fines propios hemos dado un gran paso. Y tenemos el otro mal, que es muy pesado y que es incluso cultural, de que quienes se hacen con los gobiernos, tanto municipales, departamentales y nacionales, son pues unos ineptócratas, que sería el mal mayor de la sociedad boliviana, que la gente que se hace con el poder no tiene la capacidad ni la creatividad de modificar ese escenario. Obviamente, posiblemente para hacerse con esos cargos han tenido discursos demagógicos muy interesantes y creativos, pero llegado el momento no han podido modificar las cosas, ¿no? Lampedusa escribe una novela que se llama El gato pardo, donde tiene una frase que es impresionante, ¿no? Cambiar todo para no cambiar nada. La idea de... Estaba recordando un texto de Henry David Thoreau, justamente sobre la desobediencia civil, y tiene unas líneas acerca del mal, y dice justamente eso. Si bien es bien cierto que no puede ser la tarea de todos los hombres dedicarse a la extirpación del mal, porque uno por su vida tiene diferentes oficios que ocupan su tiempo.
hablando de política. No podemos pretender que todos los ciudadanos se interesen en política y acaben con regímenes que propugnan el mal o que propugnan la mentira o la manipulación, como encarnaciones del mal de una manera más o menos subjetiva. Pero sí, dice Thoreau, bien se les puede pedir que no colaboren con ese mal, que no sean parte de ese juego maligno, por decirlo así, que es lo que te lo decía Enrique hace un rato, ¿no? El abdicar, el renunciar a tus principios, el cambiar, el rendirte y prestarte al juego del mal, de la manipulación, de la mentira, de la corrupción, de los excesos de poder, es colaborar con el mal y la política. Es una colaboración que se le hace contra ese mal. Ha quedado corto el programa porque ahí habría que hablar de la prostitución y de los principios, ya nos iríamos más adelante. Entonces, 19:01 y también de minuto. otros males como la hambruna, la miseria, la injusticia, que forman parte del conjunto de problemas que deben tratar de ser resueltos por cualquier grupo o toda persona que ejerce el poder. Esos son males, son hechos que sin duda causan daño. Les agradezco mucho. Gracias Andrés Canseco, gracias Jorge Márquez, Enrique Fernández, gracias. Muy amable. Tumpa en Radio, te espero el día lunes con un programa también interesantísimo. Beso enorme, pásala bien, pasa la bomba. Lo quiero un montonazo. Chau, chau.